Se las voy a dar en una porque como ya están apretaditos de tiempo y ustedes empiezan ahorita ese tema tan grueso que es todo lo legal, entonces dije, no, se los voy a explicar de una vez para que avancen rápidamente y más bien lo que voy a hacer es que es una sesión de sala chat la otra semana, pero ya el que se quiera conectar porque no entendió algo, porque no se conectó, vio el video y no lo logró comprender y ya como esa parte, ¿qué? Pero ya aquí les voy a explicar todo. Eso como que nos fuimos nosotros dos nomás, te cuento. Sí, profe, eso parece. Y me dice mi hija que aquí, que los cuatro, que con mi hija y con la perrita. Ah, entonces no se diga más, profe. Avancemos, ¿sí o no? Esperemos ese minutico a ver si se conectan estos chicos. Ay, Dios mío. Listo, profe. Gracias. Listo, nada, ya son las 7:05, ya 5 minutos y vamos a arrancar. Johan. Bueno, Johan, entonces voy a compartir mi pantalla y me abres micrófono, por favor, si estás viendo. Listo, profe, ahí estoy bien. Listo, perfecto. Entonces, pues esta es una competencia que ya se había empezado antes, como al inicio, ¿cierto? Que es en la parte de proyectos. Y yo en esta sesión voy a trabajar la competencia, el resultado de aprendizaje 3, 4 y 5, ¿sí? El 3 es determinar actividades y recursos requeridos para el desarrollo del proyecto aplicando técnicas de planeación y criterios técnicos. El 4 es realizar seguimiento al desarrollo del proyecto de acuerdo con indicadores. Y el 5, implementar acciones correctivas y de mejora al desarrollo de proyectos según resultados de seguimiento. Johan, tú puedes, si de pronto alguien entra, ayudarme con el acceso de ellos para no salirme de la presentación. Dale, profe, yo voy a estar pendiente. Perfecto, te lo agradezco. Johan, entonces imagínate que esto ustedes lo han visto a lo largo de la trayectoria de su tecnología. Es un tema que lo hemos tratado repetitivamente. Entonces, espérame un segundo, porfa. Un segundito. Oigan, hagan silencio que mi mamá está en una reunión. Perdón por el ruido externo, discúlpame que es que están aquí en la casa. A ver, salga. Tranquila, profe. Profe, estoy acá mirando y no me permite. No, no te deja, espérate, No. miramos entonces. Si te doy acceso, convertir en asistente. A ver, el rol en participante determina si puedes compartir contenido, silenciar a otros y mucho más. A ver, bloquea mi micrófono a ver si logras, porque creo que ya te cambié el rol.
Sí, ya logras, porque ya te cambié el rol ahí. No, profe, no me deja. Bueno, entonces sería convertir en moderador. Te conviene en moderador, pero no sé qué más debo hacer para eso. Bueno, sigamos. Y ahí miramos cómo avanzamos. Bueno, entonces, el cronograma pues va del 27 de abril, que ya fue hace 2 días, 3 días, perdón, y hasta el 10 de mayo, ¿sí? Y vamos a tener esta clase el 29 de abril, pero por unas sesiones que tuvimos nos tocó el 30. Y la otra es esta, el 5 de mayo, pero esta va a ser una sesión de sala chat. ¿Listo? Sala chat. Listo. Entonces, ¿te acuerdas que nosotros ya habíamos visto eso? Que es el ciclo del PHBA. Entonces, pues habíamos dicho que es una herramienta de gestión de calidad que permite a las empresas mejorar continuamente sus procesos, garantizando que los estándares se mantengan y evolucionen con el tiempo. También se conoce como ciclo de Deming o de mejora continua, porque como tal es un ciclo. O sea que me puedo devolver, ¿cierto? En algún punto del ciclo para mejorar. Entonces, yo les había comentado que estos dos personajes fueron quienes uno lo inventó y el otro lo mejoró. Entonces, ¿de qué se trata el ciclo PHBA? Entonces, en planear, en hacer, en verificar y en actuar, ¿sí? Entonces, planear, el hacer, el verificar y el actuar. Ay, alguien está entrando. A ver, a ver. Listo. Buenas noches. Listo. Entonces, habíamos dicho que componía cada parte del ciclo del PHBA, ¿cierto? Entonces, en el planear era identificar los problemas, los riesgos o los aspectos de mejora. Después de la certificación, en el caso de la certificación, definir aquí los objetivos, los parámetros, los indicadores y actividades correctivas. Ya en el hacer, estábamos implementando, o sea, es el hacer, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Con esos objetivos, esos parámetros, esos indicadores. Entonces, en colocar los responsables y los recursos, aquí definimos esto. Y ejecutamos, en el caso del plan sanitario, y ejecutamos las actividades necesarias para cumplir lo que estábamos diciendo. Yo me traje esas diapositivas de allá que habíamos trabajado, porque esto ya lo habíamos visto. En el verificar es revisar y medir resultados con indicadores, comparar lo ejecutado con lo planificado. Entonces aquí verificamos. Si vemos que no estamos corrigiendo, que no estamos, si en esta verificación, voy a cerrar, Jamie, tu micrófono. Ya lo cerré. Listo. Entonces, aquí también podríamos devolvernos, porque de pronto en la verificación vemos que no cumplimos con algo, entonces nos devolvemos al hacer, ¿sí? Y si de pronto ya verificamos y creemos que está bien, entonces vamos al actuar. Entonces, ajustar, corregir y estandarizar lo que funcionó bien. Tomar acciones preventivas para evitar reincidencias. Y si vemos que en el actuar no estamos cumpliendo, pues volvemos y verificamos y volvemos y hacemos y quizás volvemos y planeamos. ¿Se acuerdan que decíamos eso? O sea que este ciclo no es fijo, ¿sí? Es flexible. Listo. Me traje esas diapositivas de aquel lado porque es que están hablando en esta competencia de lo mismo. Entonces, me hablan también de la definición del indicador, también me están hablando de indicadores, ¿sí? Entonces dice que un indicador es una expresión numérica y ustedes han trabajado esto, también mucho les ha costado, ¿cierto? Poder comprender lo que es un indicador y lo que les indica, ¿cierto? Por eso me traje esta imagen, porque me está indicando, ¿cierto? Que en qué nivel del avance estoy. Desempeño o cumplimiento de una actividad, meta o resultado. El último en que les costó un poco más de trabajo fue el tema de, de la finca La Fortuna, ¿se acuerdan? Que, oh, por Dios.
Entonces, que lo llevaron a otro tipo de parámetros productivos, pero era enfocado a las actividades, ¿sí? Al revisar en el cronograma. Se construye a partir de datos observables y permite tomar decisiones basadas en evidencia. Los parámetros, usted puede hacer un parámetro para lo que sea. Lo importante es que le sirva a medir algo, ¿sí? Para poder tener usted eh, este, ¿cierto? Este indicador de que si va bien o si va mal, que era lo que yo también les decía sobre el termómetro. El termómetro es un la temperatura, ¿cierto? Es un indicador de saber si estamos enfermos o nos estamos muriendo de hipotermia o estamos bien. ¿Sí? Es lo mismo, los parámetros, los indicadores, ¿cierto? Frente a los parámetros, ¿sí? Frente a los parámetros. Porque ya los parámetros están investigados. Entonces, los indicadores son herramientas de medición que nos permiten evaluar si estamos cumpliendo los objetivos. En el caso de la finca La Fortuna, lo hacíamos contra el tiempo, ¿cierto? Actividades, tiempos y responsables. Entonces, frente a eso, nosotros mirábamos que ese indicador de número de actividades es igual a número de actividades realizadas sobre número de actividades totales por 100, mostrándome un indicador en porcentaje, ¿cierto? Del cumplimiento en mi cronograma de actividades. Y para todos fueron cronogramas diferentes. Entonces, es el indicador, ¿cierto? Los que no me muestran si yo sí estoy cumpliendo con eso que me propuse. ¿Mm? Entonces, un parámetro define qué se debe cumplir. Un indicador mide qué tanto se está cumpliendo ese parámetro. ¿Listo? Entonces, nos decían que las características de los indicadores tenían que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, perdón, y temporales. Entonces, específicos. Mide un aspecto concreto, ¿sí? Medible, se puede cuantificar o verificar. Entonces, por eso yo les decía en ese ejercicio de la finca La Fortuna, que las actividades se cuentan. Entonces, si usted tiene 5 actividades, ¿cierto? Que están distribuidas en 5 meses o en 3 meses, usted debe pararse en algún momento de la línea del tiempo de ese cronograma y medir si, si usted está cumpliendo, ¿cierto? Con las actividades por medio de los porcentajes y número de actividades en el tiempo. Entonces, yo miro y reviso si sí estoy cumpliendo. Alcanzable, o sea, que también sea que yo sí lo logre alcanzar, no es como 5 actividades que debo hacer en 3 días. Y todas las actividades requieren que el laboratorio que le lleve los bromatológicos al laboratorio y él se demora 15. Que al agrónomo le tengo que dar el resultado para que me haga el plan de mejora. Y entonces es como los correctivos del suelo. Pues ahí ya no te vas a hacer gastar 2, 3 días, que a veces eran trabajos que los cuales yo veía que no era congruente, ¿sí? No era alcanzable o eran demasiado exagerados. Entonces, esto tiene que ser alcanzable y posible de lograr. Relevante, o sea, también debe ser el objetivo importante, ¿sí? Para lograr lo que necesito. En cuanto a la finca La Fortuna, pues casi todo, o sea, todos eran importantes, ¿cierto? Todos los parámetros porque estaban con base en la lista de chequeo de la resolución de buenas prácticas agrícolas. Entonces, obviamente era relevante porque eso dependía de que este señor de la finca La Fortuna de producción de mora pudiera tener su certificado para poder exportar o vender. Entonces, era relevante. Temporal, que se mide en un periodo definido, o sea, que a la final, cuando tú hagas ese cronograma, que es una herramienta tan importante, y algunos no han logrado utilizarla, comprenderla aún, pues ahí tú defines ya el tiempo de ¿qué? De tu plan de mejora, ¿cierto? Listo. Entonces decíamos que los indicadores tenían estructuras. Tenían un nombre, ¿cierto? Tenían un objetivo, tenían una fórmula o método de cálculo, unidad de medida, una fuente de información. Miren que yo hasta les había dado aquí el parámetro, mire, y todos sufrieron por ese parámetro. Fuente de información, frecuencia de medición, o meta o estándar, ¿listo? O sea que es como ese parámetro.
O sea, ¿hasta cuándo puedo? Que es como el tema de la temperatura corporal, ¿no? Si usted está dentro de los 35 y 36, usted está bien. 35, 37, 35.6 creo. A 37 está bien. Es como más o menos eso, lo que quiere decir esta parte de la meta estándar. Entonces, si usted se mueve de ahí para arriba o para abajo, está mal. Bueno, y ahora aquí vuelvo y retomo cómo esos indicadores, ¿cierto? Se relacionan en este ciclo de PHBA. Entonces, en la etapa de planear, pues el rol de los indicadores está en la fase que definen los indicadores que se van a usar para medir el cumplimiento. Entonces, en el planear nosotros miramos cuáles son esos parámetros, cuáles son esos indicadores donde voy a medir. Si también aparte del indicador de la meta del tiempo, también tengo indicadores ya productivos, ¿cierto? Entonces, si el agua tiene que salir en estas condiciones de parámetros para ser utilizadas en el riego de la mora, entonces yo cómo hago para mejorar esa agua si de pronto los indicadores no están cumpliendo, ¿sí? Entonces, aquí en el planear es donde nosotros realmente estamos planeando todo lo que vamos a hacer y esos parámetros y esos indicadores que vamos a medir, ¿sí? Establecer todos esos parámetros, establecer todos esos indicadores de medida. Ya en el hacer, pues es donde ejecutamos, ¿cierto? Los indicadores, donde vamos midiendo y registrando esos datos para poder saber si tenemos que hacer correctivos. En la verificación, pues los indicadores también, obviamente, esto se relaciona con el hacer y siempre van a estar en constante movimiento porque se van analizando, se van comparando, se van corrigiendo, ¿sí? En el actual, los indicadores permiten tomar decisiones y correctivas. Entonces, miren que ahí estamos en el hacer, el verificar y el actuar. Y en el actuar me puedo volver al verificar y en el verificar me puedo volver al hacer. Entonces, por eso les digo que esto no es estático, ¿sí? Esto es siempre en constante movimiento. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Por mi Jamie parte, sí, y profe. Johan, ¿sí? Por mi Listo. parte, sí. Esto ya lo hemos hablado, ¿no, Johan? Sí, profe. Mami, bájale. Exacto. Ay, perdón, perdón, que es que estoy con una rinitis que hay, por Dios. Bueno, entonces ya habíamos hablado esto y ahora venimos a estas herramientas o técnicas, ¿cierto? Para la gestión y planeación de proyectos agropecuarios, que es lo que nos está pidiendo también la competencia que hable de esto, ¿sí? Y estas herramientas, por dos, creo que ustedes no han utilizado, pero creo que sí, porque la profe Clarita me dijo que sí la habían utilizado en el transcurso en otras competencias que no vieron conmigo, pero aquí ustedes han trabajado conmigo el 80% de de estas herramientas, perdón, de estas herramientas de gestión y planeación de proyectos. Entonces, vamos a entrar a esta fase de diagnóstico y definición del proyecto, ¿sí? El por qué y qué. ¿Por qué yo voy a hacer esto? Entonces, aquí hay tres herramientas. Está primero el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas te permite visualizar la causa, la raíz de esa dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Por qué tengo baja producción? ¿Por qué las gallinas no me están poniendo huevos? ¿Por qué los animales se están muriendo? ¿Sí? Entonces empiezo a utilizar el árbol de problemas. Y de ahí me voy al árbol de objetivos, porque entonces aquí está en el planear, ¿no? Estamos en el diagnóstico y la definición y ya empezando a planear. Entonces, transformar esas causas, ¿cierto? En metas positivas. Entonces, listo, se están muriendo porque no estamos haciendo este proceso de bioseguridad. Entonces, el objetivo es implementar este proceso de bioseguridad para reducir, ¿cierto? La mortalidad. Y también nos vamos al análisis DOFA, que nos permite revisar, y ustedes los han trabajado, el análisis DOFA, lo están trabajando en una competencia ahorita, ¿cierto? De la finca El Cofre, y lo hicieron en su forma personal también, ¿cierto? Entonces, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, en este caso de la empresa.
Entonces, el árbol de problemas, como pueden ver, tenemos unas causas, ¿cierto? Esas causas tienen unos efectos, ¿cierto? Y el problema como tal. Entonces, identificar las causas subyacentes. Visualizar la relación entre causas y problema principal. Examinar los efectos del problema. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso, cierto? ¿Qué efectos me está haciendo este problema? Se me están muriendo los cerdos, ejemplo. ¿Sí? Obviamente el problema es mortalidad, eh, pues estoy perdiendo plata, ¿m? Y se me están contaminando los otros animales. Entonces, listo. ¿Qué efectos? Pues el efecto de disminución del dinero, ¿cierto? De mi población y las causas que son. Entonces ahí es donde nosotros entramos a mirar por qué está sucediendo. Entonces, ok, sucede que el operario no está haciendo una buena limpieza. O me puse a revisar el programa de vacunación y se saltaron una vacuna. Sí, pueden haber muchísimas causas que me lleven al problema. Entonces, analizar un problema central en profundidad, ¿cierto? Clarificar los efectos negativos que genera y revelar posibles áreas a intervenir. Entonces, aquí yo analizo cuál es ese problema, ¿cierto? Esos efectos y las causas, o sea, ¿por qué? ¿Qué me está ocasionando ahí? De allí nos vamos y casi que no encuentro el árbol de objetivos y me traje este de la UNAD que lo encontré virtual de un video. Y entonces, pues el árbol de objetivos ya no me permite identificar las posibles soluciones, ¿cierto? Y se expresa de manera contraria al problema y a los enunciados sobre causas y efectos del árbol de problemas. Por eso aquí lo estoy citando, porque pues tienen un nombre de la UNAC y entonces pues hay que darle su crédito. Entonces, aquí me dice, los medios. Entonces dice calles, bueno, no, acá primero, los fines. Entonces la empresa de carros de línea goza de buena imagen, disminución de pasajeros accidentados, bueno, en el caso de ellos pasajeros llegan a tiempo, objetivo central, entonces se reduce la frecuencia de accidentes en los carros, conductores prudentes, vehículos en buen estado, calles, ya, bueno, listo. Entonces lo que sucede es que como que las calles estaban malucas y entonces las arreglaron. Entonces, las arreglaron, entonces ya hay conductores prudentes y vehículos en buen estado, ¿cierto? De ahí se reduce la frecuencia de accidentes en carros, que eran los efectos, ¿no? Entonces, las causas, ¿qué fue? La causa fue que las calles estaban rotas y mal trabajadas, los carros no, pues no conducían bien y lo que hacían era, pues, choques, accidentes, bueno. Y de aquí, pues se resuelve, ¿cierto? El hecho de que los pasajeros están bien, de que se disminuyen, pues obviamente los accidentes. En el caso de los cerdos, habíamos dicho, pues parece ser que la causa fue que las vacunas no se aplicaron a tiempo, ¿sí? Entonces, pues el hecho de que yo ya corrijo esto, pues se reduce la mortalidad, ¿cierto? Ya hay un bienestar en el lote de cerdos, ya no se están muriendo y están en buen estado de salud. Entonces, miren cómo del árbol de problemas nos vamos al árbol de objetivos, ¿no? Pero entonces la acción es encontrar qué fue el problema inicial. Profe, perdón, con Sí, ay, Jamie. hola Jamie, ¿cómo estás? Profe, su merced, ¿será que puede ampliar un poquito? Es que se ve Claro que sí, pequeñito. claro que Gracias. sí, Ahora sí, gracias. ahora sí. Entonces, pues es realmente como una forma de poder entender, ¿cierto? ¿Cuáles son esos, primero, los problemas, ¿cierto? Y luego, pues, cómo voy a plantear esos objetivos, ¿sí? Después me voy yo a hacer el DOFA, que ustedes ya lo han hecho y como les digo, ya ustedes están trabajando ahorita en uno en un caso práctico. Entonces, pues ya las debilidades, todas esas debilidades que tenemos internamente dentro de la empresa. Entonces, si seguimos con el caso de los cerdos, pues la debilidad es que la gente no está capacitada y no sabe manejar el plan vacunal de los cerdos, ¿cierto? Unas fortalezas puede ser que la gente
tiene las ganas de estudiar y de aprender. ¿Mm? Las amenazas, pues de que los virus están latentes y si no arreglan esto, pues les van a cerrar la finca, ¿cierto? Les van a quitar su certificación de buenas prácticas pecuarias y no puede vender. Y oportunidades, pues que la CAR no, sino el ICA, eh, la Asociación de Porcicultores y otras entidades, las empresas que venden las vacunas, van a hacer una capacitación, ¿cierto? Y brindan capacitaciones sobre planes vacunales. ¿Va? Ahí saqué un DOFA del ejemplo. Listo. Entonces ahora vamos con el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya diagnosticamos, ya revisamos, ¿cierto? Ya estamos en ese diagnóstico inicial del proyecto, ya analizamos cuáles son esas debilidades, esas fortalezas, esas oportunidades y amenazas. Y ahora nos vamos a hacer el diagrama de flujo, que este es un tema que a algunos les costó mucho trabajo, porque como a veces lo hacían en GPT, en la IA, entonces él les generaba un flujo, como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero realmente el diagrama de flujo es esta imagen que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Y no lograron trabajarla bien. Entonces es esencial para mapear los procesos operativos. Es más, creo que hace 4 trabajos atrás no me hicieron, o sea, hicieron cuadro porque había la oportunidad de cuadro o de diagrama de flujo. Y todos decidieron hacer cuadro porque fue lo más rápido. Pero este diagrama de flujo, ¿cierto? Es importante para poder identificar cuáles son los puntos críticos dentro del proceso. ¿Mm? Entonces te permite, mira, aquí dice los cuellos de botella, optimizar las tareas. Entonces esto es una herramienta que me hace entender cómo es el proceso de ese sistema de producción o de esa empresa, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, entonces yo traje este de preordeño. Entonces dice, inicio, transporte al sitio de ordeño, utensilios y concentrado. Entonces de acá dice preparación del buey, desplazamiento al potrero. Instalación en el sitio de ordeño. Entonces descansa el buey, ubica y amarra cantinas, destapa concentrado, prepara desinfectante. Aquí entra la vaca y entonces acá se le da suplementación. Se hace sujeción, o sea, se amarra, se manea las patas, ¿cierto? Se pone cabezal, mire, se manea. Abajo, pezones limpios. Si tiene pezones limpios, entonces se presella, se seca y se ordeña. No los tiene, entonces se debe limpiar para poder volver a este proceso. ¿Vieron? Entonces miren que acá hay un problema, ¿no? Que si no se limpia, pues toca limpiarlos. Y ahí sí volver otra vez aquí al proceso. Son procesos simples, pero que visualmente se entienden un poco más que en un cuadro. Ay, lista de chequeo. Ustedes les tocó hacer esta, ¿cierto? La lista de chequeo no solo marca si una actividad se hizo, sino que sirve como evidencia objetiva, ¿cierto? Cumpliendo los requisitos. Lo hicimos con la finca La Fortuna, lo tuvieron que hacer también cuando tuvieron que seleccionar una acción o una tarea dentro de un proceso productivo y crear una lista de chequeo, ¿cierto? Muchas veces la lista de chequeo también está en el hacer, ¿sí? Y en el verificar, porque en el hacer, pues yo estoy haciendo el ordeño en el momento, ¿cierto? Y verifico si todas las áreas, todos los espacios, si todo el proceso se está haciendo bien, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer en el hacer al principio y después en la verificación. Listo. Un informe diagnóstico, entonces ya es cuando nosotros cogemos todo eso que hicimos, hicimos las herramientas, ¿sí? Y hacemos un documento. ¿Qué debe tener un documento? Pues una introducción, un marco de referencia, ¿cierto? Miren que esto yo tanto que se los trabajé, miren, el contexto geográfico y climático, ¿sí? Es dónde está ubicado, en qué clima, qué me está hablando de qué sistema de producción, ¿sí o no? Análisis de resultados. Entonces aquí ya se analiza, ¿cierto? Las tablas, el DOFA, el flujograma, todo. Interpretación
y diagnóstico. Entonces ya aquí yo entro y digo, bueno, lo que yo me di cuenta es que los trabajadores no están capacitados, no saben manejar un plan de vacunación, no saben vacunar los cerdos. ¿Mm? Las conclusiones, recomendaciones, se recomienda a la Asociación de Porcicultores que hacer una capacitación en este tema. Y bibliografía y apéndices. Ay, tanto que los fregué yo con ustedes con esto, chicos. La fase de programación y ejecución. Entonces aquí ya nosotros programamos con el cronograma de actividades o diagrama de Gantt, que muchos aprendieron, otros les ha costado, pero les digo que en la última actividad, o sea, en la primera de la finca El Cofre, me están entregando unos trabajos muy bonitos, muy bonitos. Estoy muy feliz, se los digo aquí, porque de verdad están haciendo unos cuadros muy lindos. Ese pues es casi como un cronograma, pero bueno, es como una tabla de actividades con los precios y todo, pero me están haciendo unas actividades mucho más completas y siento que están recopilando realmente los conocimientos que se les han dado en el transcurso de esta tecnología, ¿cierto? Entonces aquí se permite visualizar el horizonte del tiempo de cada actividad, que era lo que decíamos, ¿no? Establecer quién responsables, tareas, ¿cierto? Y hasta dónde va cada actividad, cada tarea. Listo. Entonces, ¿cómo se integra este ciclo PHBA con las herramientas? Entonces, ¿en qué momento yo utilizo qué herramienta? Entonces, en el planear se usan los árboles y el DOFA, ¿sí? Para poder diagnosticar. En el hacer, ejecutas el flujo de procesos, ¿cierto? La lista de chequeo, ya sea de ayuda de trabajo o guía operativa. En el verificar, utilizo también listas de chequeo, el informe final de datos para comparar contra lo planeado. Y en el actuar, el cronograma o los procesos basándote en los hallazgos del informe. Pero el cronograma es, por ende, esa herramienta principal para poder yo verificar que esté cumpliendo con esas actividades. Entonces, mírense que lo que estábamos diciendo, las herramientas no son estáticas porque al final el ciclo PHBA tampoco lo es. ¿Sí? Siempre vamos a estar corrigiendo y haciendo, ¿cierto? Cambiando nuestros objetivos, porque posiblemente el objetivo inicial se cumplió y ya hay otros también, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. entonces ahora vamos a hablar ya directamente de las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué las quise dar en una sola sesión? Porque es que realmente ustedes ya lo han visto y eh, son fáciles. Entonces, vamos con la primera. Lo primero que ustedes van a tener que hacer es, Johan, ¿alcanzas a leer? No, profe, la verdad no. ¿No? Ay, está Se muy ve muy chiquitito. chiquitico. Espéreme a ver, lo hago desde acá. Ay, ay, espérame a ver. ¿Qué tal ahí? Sí, profe, creo que sí. Listo. Inténtalo. Bueno, nos dice, lista de chequeo de verificación de actividades de proyecto productivo. Una de las herramientas diseñadas para realizar actividades de seguimiento al interior de la unidad productiva es la lista de chequeo, pues estas son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos para controlar la realización de actividades repetitivas, evidenciar el cumplimiento de requisitos o registrar el cumplimiento de algunos parámetros en particular. En el desarrollo de la presente evidencia de aprendizaje, el aprendiz elaborará una lista de chequeo para hacer el seguimiento a algún proceso en particular dentro de la unidad productiva agropecuaria, teniendo como referente las siguientes recomendaciones
y tomando como referencia los contenidos, el componente formativo y los anexos, anexo, ejemplo, esquema, procesos, anexo, ejemplo, lista, chequeo y anexo, formato, folleto, PHVA. PHB. Ajá, PHBA. Listo. Entonces, gracias. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer? Y aquí les hice la ruta así toda como medio. Ustedes saben cómo soy yo. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Elegir un sistema productivo o un área del sistema productivo. ¿Sí? Listo. Entonces, después, ¿qué tienen que hacer? Tienen que identificar las fases que se dan al interior del proceso y elaborar un esquema que ejemplifique cómo se desarrolla. Entonces, tienen que elaborar un esquema. Aquí el ejemplo que ustedes les dan y que lo van a descargar es este de los granos de cacao, ¿sí? Entonces, cómo se hace todo el proceso hasta llegar a chocolate. Listo. El paso 3 que nos dice la guía es elaborar, una vez identificado el proceso y elaborado el esquema, elabore una lista de chequeo de cuenta del cumplimiento de cada una de las etapas del proceso. Para esto se recomienda emplear el anexo ejemplo lista de chequeo, ¿sí? Tenga especial cuidado de incluir todos los pasos y de manera secuencial, tal como se realizan al interior de una unidad productiva. ¿Se acuerdan que yo a veces les decía, pero es que no es coherente? No sé si a ustedes les pasó, pero yo les decía en la retroalimentación, a veces no es coherente que me estés hablando de una cosa y después de otra que debería ir antes. Entonces, miren que es importante que sea secuencial, pero miren qué les ayudó para que sea secuencial, pues el diagrama, ¿sí? El flujograma. Esto, el diseñarlo, les va a dar la herramienta y el orden para poder usted diseñar la lista de chequeo. Entonces, usted escoja con qué quiere trabajar, si con toda una producción o con una etapa de esa producción. ¿Listo? Y cuarto, ¿qué nos dice el cuarto? Elaborar un documento escrito, o sea, el informe, que contenga un párrafo introductorio sobre el proceso observado, el esquema del proceso y la lista de chequeo correspondiente. Eso es lo que ustedes tienen que implementar. Entonces, primero, una introducción. Este documento se está basando en una producción ubicada en todo el contexto geográfico que siempre les pido, ¿sí? Y entonces, ya le pegan el flujograma y luego le pegan la lista de chequeo organizada, traten de que sea en una sola hoja, que tenga, ¿se acuerdan que yo les decía que tuviera el alcance? O sea, ¿de qué a qué va? ¿De dónde a dónde? Y lo pongan en su documento. ¿Qué dice acá? Dice que el formato en PDF o en Word, máximo 2 páginas. ¿Por qué? Pues porque va el flujograma, la lista de chequeo, ¿cierto? Y bueno, en la parte introductoria. Pues yo creo que 3 con el qué, la portada. Y ya, chicos, no es más. Por eso les quise explicar estas 3 evidencias, porque esta es una. Ya les voy para la otra. ¿Hasta aquí está claro para ustedes? ¿De los 4 pasos? Profe, Sí, con Jamie, profe, o sea que hay que escoger una actividad productiva. sí. Y aquí donde O, dice la o, gráfica, señora, ajá. O un área. Una o un unidad o área. un área. Ujú. Bueno, señora, y aquí donde dice el 2, que es la gráfica, debo hacer una gráfica así, con el paso a paso de lo que, un ejemplo, Exacto, las vaquitas es los pollos. Entonces, el paso a exacto. paso de los pollitos. Exacto. O puede ser Mm, lo que les expliqué aquí, el flujograma. También puede ser así. Y bueno, está señora. bien. Ok. ¿Listo? Y está bien también. Luego, con ese va a ser la base para que tú hagas en forma organizada la lista de chequeo de todo el proceso. Y luego lo vas a juntar con una parte introductoria, ¿cierto? Que me des contexto de la producción. Todas esas 3 cosas con la portada en un solo documento y lo subes. Bueno, señora. Listo.
Fácil. Aquí está el instrumento de evaluación, o sea, cómo se les va a calificar. Entonces se va a tener en cuenta la lista de chequeo, el esquema, ¿cierto? Los ítems de la lista de chequeo, la creatividad y el uso de la tecnología y la información y la comunicación, identificar con claridad las actividades del proceso seleccionado. Listo. Por un lado ese. Ahora nos vamos a la otra evidencia. Entonces la segunda. A ver, Jenny, léeme. ¿Te lo amplío? Ahí. ¿Lo puedes leer o te lo amplío más? Profe, ¿habla conmigo Sí, o con Jen? Jamie o Ah, Jenny. Es que no hay Jamie. más. Eres la única con Johan. Perdón si te cambié el nombre y te bauticé con otro. Tranquila, profe. ¿Lo puedo ampliar un poquito, profe? Es que yo estoy Claro desde que el sí. portátil. Listo. Ay, no, era mucho. Ahí. ¿Ya? ¿Demasiado? ¿Ahí está bien? Listo, sí, señora. Entonces, Perfecto. implementación de acciones correctivas y mapa de proceso. Las acciones correctivas son el resultado de todo el proceso de seguimiento y por lo tanto su elaboración demanda una gran responsabilidad, puesto que a través de la información que se deriva de ellas se tomarán medidas administrativas que definirán el rumbo de la unidad productiva. Por lo tanto, es fundamental dedicar tiempo al análisis de la información y al diseño de las estrategias que permitan superar las situaciones adversas. Con la información suministrada en el componente formativo, seguimiento a proyectos y acciones de mejora, así como el material complementario que allí se encuentra. Elaborar un texto de no más de una hoja, en el cual represente los argumentos personales frente a uno de los sí, personales frente a uno de los siguientes tres temas. A. Recomendaciones para el desarrollo de la acción de mejora. B. Importancia, Ay, importancia. perdón. Importancia de los mapas de proceso. C. Ujú. Dificultades para la implementación de acciones de mejora. Listo. ¿Entendieron qué tienen que hacer? Yo entendí que hay que hacer un informe con alguna de estas tres Exacto. especificaciones, ¿cierto? Ajá, exacto. De no más de una hoja. Y ustedes lo que tienen que decir es eh, las recomendaciones desde su perspectiva, ¿no? Pueden escoger o las recomendaciones para el desarrollo de acciones de mejora, o la importancia de los mapas de proceso, o las dificultades para la implementación de acciones de mejora. Entonces, reflexiones desde cualquiera de estos tres aspectos, ¿cierto? Y elabore ese texto de no más de una hoja, donde usted argumente. Entonces, digamos, importancia de los mapas de proceso. Entonces, los mapas de proceso son importantes porque nos permiten identificar los puntos críticos, evaluar dónde debemos estar haciendo verificación. Bueno, ya van a depender de cada uno de lo que ustedes quieran tomar, ¿cierto? Ahí está bien esto. Profe, o sea que va una hoja del informe y otra hoja sería La hoja de la portada, presentación. Sí, la portada. ¿cierto? Porque no Exacto. lleva Sí. introducción ni conclusión, nada de eso. No, nada, nada de eso. Ok. Nada de eso. Entonces, por eso es que están muy fáciles, chicos, están muy fáciles. Bueno, este es el instrumento de evaluación, entonces, pues, elaborar ese texto argumentativo, ¿cierto? No superar esa hoja. Ojo, miren lo que dice acá, importantísimo. Import, import, import. Miren lo que dice acá. No es solamente lo que ustedes digan, sino también justificarlo, ¿no? O sea, quiere decir que yo investigo por lo menos algo de esto, ¿sí?
O sea que si voy a hablar sobre recomendaciones para el desarrollo de acciones de mejora, entonces pues investigo cuáles son, qué otras recomendaciones podían ser, ¿sí? Em, que si voy a hablar de la importancia de los mapas de proceso, pues me referencio. Cuándo nacieron, quién las inventó, dónde se aplican, por qué es tan importante, ¿sí? O por qué hay tantas dificultades para la implementación de acciones de mejora. Entonces, ahí tienen para que investiguen. Ahora nos vamos a la última actividad y esa la va a leer yo. Entonces, este es el informe sobre implementación del ciclo PHBA en una unidad productiva. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que la misma que escogieron dentro del proceso, ¿cierto? Del primer ejercicio, trabaje sobre esa de una vez. Entonces, dice que el ciclo PHBA es la base para el desarrollo de un correcto plan de seguimiento a la unidad productiva y la base para el diseño de las estrategias que permitirán la implementación de esas acciones de mejora. Entonces, a través de las cuales la empresa agropecuaria conseguirá realizar todos los procesos con calidad y lograr sus objetivos estratégicos. Para el aprendiz es fundamental conocer esos componentes del ciclo, del PHBA, para identificar cómo puede aportar, con su trabajo a cada una de esas fases del proceso de mejora continua. Porque es que ustedes van a entrar ahí cuando vayan a trabajar en el sector, sea agrícola o pecuario, ¿sí? Entonces, ya sea que ustedes tengan su propia producción o ya sea que realmente ustedes van a trabajar con una producción agrícola o pecuaria, ustedes van a entrar a esto, ¿sí? Ustedes van a entrar a apoyar todos estos procesos que están dentro de la producción que les toque, pues van a entrar y van a tener que investigar a profundidad, ¿cierto? Y van a tener que actuar, ¿cierto? En cualquier etapa del ciclo para apoyar los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, para hacer esto posible, se plantea la elaboración de un folleto. Entonces, este está muy creativo, esta tarea, porque explicar, para que en este folleto usted explique paso a paso cómo se implementa este ciclo en la unidad productiva, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, uno, identificar un proyecto productivo agropecuario. Ya lo tiene usted desde el primer trabajo. Dos, establecer qué actividades se lleva a cabo en la fase de planeación, cuáles en la fase del ejecutar, cuáles en la de verificar y cuáles en el actuar. ¿Eso dónde lo tiene? ¿Quién me quiere decir? ¿Dónde tienen esto? Esto ya lo escogieron, ¿sí o no? Desde esta actividad. Y establecer esas actividades, ¿dónde están, chicos? ¿Mm? ¿Sí se acuerdan dónde están? El hacer está en, pues como la palabra lo dice, en cómo es el proceso. ¿Y No, dónde no está sé, ese proceso hecho? ay, me perdí. Mire, acá, en el diagrama. Ustedes ya lo tienen. Ya lo tienen acá, mire. Ese Ya, ya, ya. ejercicio ya está acá, ¿sí? Ustedes solamente que van a identificar ahí, pues el planear, ¿cierto? El hacer, el verificar y el actuar. En ese flujograma ustedes van a identificar dónde se planeó, ¿cierto? Dónde se hizo, dónde se verifica y dónde se actúa. ¿Listo? Y después esto lo van a plasmar en un documento, ¿cierto? Folleto. Y ahí está el anexo, es este. Él se lo trae, ellos hacen como ejemplo la fortuna, pero pues usted escoja de una vez el mismo que escogió arriba, ¿sí? Y entonces aquí le pone implementación del ciclo PHBA en la empresa tal. Para ellos es la fortuna. Reseña de la unidad productiva. La finca La Fortuna está ubicada en tal lado, es una producción de mora, ¿sí?
Importancia del ciclo PHBA en la finca La Fortuna. Actividades de la fase de planeación. Entonces ustedes ponen chun, chun, ¿qué actividad se hace? Actividades de la fase de ejecución, ta, 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 ta. ¿Sí? Actividades en la Ya, fase ya. de verificación y por detrás en el hacer. ¿Listo? Es más, creo que esta tiene 2 hojas, creo. Ustedes revisen el anexo. Y pues obviamente dentro de la calificación está pues la elaboración del folleto, ¿cierto? De las actividades con todo el ciclo. Identificar la importancia del ciclo. Mire lo que tengo yo que estar revisando de indicadores de evaluación. Establece las conclusiones de la implementación. Es que creo que esta tiene 2 hojas. Espérense. Porque creo que tiene 2 hojas y yo no les puse la parte de atrás. Sí, mire, aquí está. ¿Sí están viendo? Sí, ¿Sí? señora. Exacto, tiene dos Profe, hojas. ¿usted, Entonces, usted eso lo sacó de Canva? Que yo ahí trabajo siempre. no. Esto es Ah, el anexo que está en la plataforma, pero lo puedes ya, trabajar ya, en ya. Canva. Lo que pasa es Ya. que sí tienes que tomarlo para que sepas cómo debe ir, ¿sí? Claro que sí lo puedes hacer en Mm. Canva, pero entonces tú tienes que guiarte cómo debe ser la estructura del folleto, Ya, 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 ya. ¿sí? Ok. Listo. Bueno, señora. ¿Qué más dice? Documento, mira, demuestra creatividad. Entonces, claro, lo puedes hacer en Canva. Identifica con claridad las fases del ciclo, ¿cierto? Las actividades de cada una de ellas y entrega la actividad en los tiempos establecidos. Aquí sí se rajan todos, pero yo soy más querida, hombre. Bueno, la mayoría se rajan ahí. ¿Dónde van a leer la información? Acá, mira. Seguimiento de proyectos y acciones de mejora. Miren, es que aquí están los tres, miren, aquí, si yo no sé por qué se quedó así como por tan externo, los otros tienen que entrar y descargarme los anexos. ¿Ves? Ahí están. Y si ustedes le dan clic a esto, allá están los otros anexos. Ahora sí, dudas, preguntas o inquietudes que tengamos. Para mis Profe, dos Sí, aprendices. profe. ¿cuándo hay que entregar esas actividades? Estas actividades se deben entregar. Mira, ustedes tienen para estas actividades hasta el 10 de mayo. Ay, señor, bueno, ya ¿Sí? casi. Sí, señor. Exacto. Y más que ustedes deben recordar que a ustedes se les cierra la fase el 15 de junio. Señor bendito. ¿Sí? Entonces, y que ahorita vienen las competencias de derecho laboral. Y es como que les va a tocar leer. Y son hartas. O sea, yo no sé. Entonces, por eso les digo como aprovechen este fin de semana, realicen esas actividades tal cual como nos está pidiendo la plataforma y la competencia, ¿sí? Y pónganse las pilas, no están difíciles. Por eso se los estuve dando hoy los tres, porque dije, están re fáciles. Ustedes prácticamente ya todo lo han hecho. Díganme si no. Todo lo que está ahí lo han hecho. La lista de chequeo, el diagrama, todo. Y realmente las actividades como tal están muy fáciles. Y bueno, y de último, les quería dejar este mensajito. Se van con las capacidades necesarias para transformar entornos, confíen en el conocimiento que han adquirido, pero sobre todo confíen en su capacidad para seguir aprendiendo en la realidad del día a día. El campo los necesita proactivos, apasionados y comprometidos. Mucho éxito en esta nueva fase que viene, porque pues ya esta es la última competencia conmigo, chicos. Les quería dejar este mensajito, tanto para ustedes que están aquí atendiendo, como para los que ya les queda la grabación. Entonces, ya es la última sesión en línea que están conmigo. La otra semana tienen un anuncio mío, pero para sala chat, exclusivamente para las personas que tienen dudas, preguntas o inquietudes, ¿cierto? Ya sea de esta o de otras competencias, la otra semana. ¿Listo? Para darles guía. Pero ya no tengo más competencias con ustedes. Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, señora, por mi parte sí. Listo, Johan, muchísimas gracias. Jamie, muchísimas gracias.
Y pues no siendo más, damos por terminada esta sesión hoy 30 de abril a las 7:57. Ok, profe, muchas gracias. Profe, ¿la Bueno.